Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Buenos días, amigos. Hoy en entrevista a Venevisión le damos la bienvenida a Julio Chávez, diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, también vicepresidente de la Comisión del Poder Popular y Medios. Bienvenido. Gracias, Fernando. Buenos días. Hubo noticias ayer en la Asamblea Nacional. Se aprobó un acuerdo, un proyecto de acuerdo, en donde se declara a persona no grata al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, el diputado Freddy Bernal mostró algunas pruebas, también condenaron la violencia como arma política. En sus palabras, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, dijo sentirse amenazado y que el día de hoy acudirá a la Fiscalía y denunció directamente al diputado Carlos Berrizbeitia por unas declaraciones que él dio en la sesión pasada. ¿Cómo se vislumbra el panorama político en la Asamblea Nacional? El diputado Miguel Pizarro dijo que no se intentara tampoco criminalizar a la oposición. Sí, evidentemente, Luis Fernando, estamos ante la presencia de unos intentos muy serios de penetrar, digamos, la política venezolana, como ocurrió en Colombia, el caso del narcoparamilitarismo, ¿no? Es público, notorio y comunicacional cómo desde los tiempos en que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia, se trabajó en crear toda una infraestructura, ¿no?, a lo largo y ancho de la frontera. Hablamos entonces de casas de cambio reguladas y autorizadas en su gobierno. Hablamos de que esas cooperativas de pimpineros y pimpineras le pagan impuestos, ¿no?, a esos gobiernos locales. Hablamos de empresas como Pacific Rubial, ¿no?, donde está Luis Justi detrás, que son los que tienen la posibilidad de recoger toda esa gasolina para luego venderla como producto colombiano, ¿no? De modo que Uribe Vélez, que por cierto hay un informe donde en el año 91 del Archivo de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos claramente da cuenta, ¿no?, de que Álvaro Uribe Vélez, ubicado en la lista número 82, en ese tiempo, Luis Fernando, tenía una vinculación directa, apoyo directo al cartel de Medellín y por supuesto vinculado con todo esto, con toda esta actuación delincuencial del cartel. Entonces, estamos hablando de una persona que históricamente ha sido enemiga de Venezuela. Si vemos un Twitter donde él le responde a Gustavo Petro, ¿no?, a propósito de la denuncia que hacía Petro como alcalde de Bogotá, alcalde mayor, decía en un Twitter Uribe: alcalde chavista de Bogotá hace eco a acusación de la dictadura matona de Maduro, ¿no? De modo que ante esta situación, el Parlamento Nacional de manera soberana tomó la decisión ayer en un proyecto de acuerdo de condenar el uso, ¿no?, de la violencia como arma política. Eso que se instauró en Colombia y que Álvaro Uribe fue perfeccionando, nosotros, por supuesto, en el Parlamento Nacional no vamos a permitir que esas cosas puedan, digamos, llegar a inocularse, puesto que detrás de todo esto, bueno, hay una, digamos, toda una operación, ¿verdad?, una conspiración para desestabilizar internamente el país. Recuérdate, Luis Fernando, el comentario de un alto funcionario norteamericano, que por cierto un colega tuyo, Walter Martínez, lo reseña, ¿no?, que él decía que para controlar a Venezuela había que ocupar militarmente a Colombia, ¿no? Y bueno, allí están 7 bases militares, allí está toda una actitud hostil de Uribe cuando fue presidente y ahora como senador, donde se está reuniendo, inclusive apoyando y estimulando jóvenes terroristas como Lorenzo Salet, vinculados a Proyecto Venezuela, Movimiento Jabú, Operación Libertad, y que bueno, indudablemente que, como decíamos ayer en el debate, a partir del rechazo al asesinato de nuestro compañero y camarada Robert Serra, pues nosotros vamos a profundizar en las investigaciones y por supuesto también pedir que se investigue a Carlos Berrizbeitia por esto que él dijo, ¿no?, con mucho ahínco en su intervención el martes pasado en la Asamblea Nacional, donde decía, pues, en un contexto que está recogido allí, de que los chavistas pues teníamos los días contados, ¿no? Y ante eso el presidente de la Asamblea Nacional, como muchos de nosotros, sentimos que es una amenaza directa, es una agresión directa, y que como sabemos que él forma parte del Proyecto Venezuela, vinculado a Lorenzo Salet, a Álvaro Uribe Vélez, es la conexión con Ericu también, una ala financiera importante que respalda Proyecto Venezuela. Bueno, nosotros por supuesto que ante todo esto es correcto, ¿no?, primero rechazar y declarar a Uribe como persona no grata, pero ir mucho más allá, presentar todas estas pruebas, ¿no?, que lo comprometen directamente a él
hay que agradecer la colaboración que ha prestado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que bueno, fue una de las personas que en función de todos estos actos, ¿no?, y esta actuación de Loren Salet y estos muchachos de Proyecto Venezuela, ellos mismos entregaron toda la información y por supuesto lo pusieron a la orden de la justicia, porque de eso se trata. Es decir, hay todo un plan para desestabilizar el país. No pudieron, por vía de la guerra económica, del contrabando de extracción y de todo esto, no han podido con las guarimbas que generaron desde febrero hasta julio del año de este 2014, y bueno, indudablemente que ante esos fracasos ellos van a ir a una fase superior, Luis Fernando, que es el sicariato, que es la eliminación selectiva, que es la muerte por encargo, como lo ha venido denunciando el gobierno nacional, y seguro el presidente dentro de poco, porque ha estado al frente de toda esta investigación, va a anunciarle al país no solamente quienes actuaron directamente contra Robert Serra, ¿no?, y María Herrera, sino que también, por supuesto, los que planificaron, los que están detrás de toda esta entramado delincuencial. No hay acuerdo todavía para elegir el comité de postulaciones electorales. Ustedes, la bancada del PSUV, mantiene los nombres, han sido ratificados, nombres que propusieron la semana pasada, pero la oposición aún no ofrece nombres. ¿Va a tener el Tribunal Supremo la última palabra o usted cree que se van a lograr poner de acuerdo? Mira, creo que la actitud reiterada de la oposición venezolana ha sido muy deplorable y lamentable en este sentido, ¿no? Porque realmente no han estado, digamos, contribuyendo en el debate para que un paso tan importante como es el comité de postulaciones, tanto al Poder Electoral como al Poder Judicial, se pueda realizar y que ellos puedan proponer, ¿no? Si ellos pueden presentar nombres, ¿no?, para debatirlos en la plenaria. Pero en lo absoluto, Luis Fernando, significa que ellos no están apostando ni están precisamente contribuyendo a estabilizar, a la estabilidad de las instituciones democráticas, sino que ellos están pensando en una salida distinta al margen de lo que establece la Constitución, porque la Constitución establece una ruta clarita, ¿no?, de ir avanzando entonces los comités de postulaciones. Y bueno, vamos a seguir esa ruta. No hay los 2/3, el acuerdo de los 2/3, porque el presidente de la Asamblea ha dicho claramente que no vamos a negociar con la oposición venezolana. Vamos entonces a seguir la ruta, lo que establece la Constitución y las leyes. Seguramente, al no haber acuerdo en la plenaria de la Asamblea Nacional, pues tendremos que ir a la instancia que establece, que es el TCJ, para que determine, bueno, el comité de postulaciones, puesto que ya lo hicimos con, en este caso, el Poder Judicial, y realmente que el país pueda tener, ¿verdad?, sus rectores, sus magistrados, y que por supuesto los poderes autónomamente puedan desarrollar sus funciones, pero una oposición venezolana no puede torpedear, obstruir y entrabar lo que establece la propia Constitución y las leyes, porque queda muy mal ante el país, Luis Fernando. Es decir, ¿cuál es el mensaje que está dando la oposición venezolana? Bueno, que ellos no están de acuerdo con que se establezca lo que está en la Constitución en cuanto al comité de postulaciones. Bueno, eso es un mensaje muy lamentable, muy deplorable, porque entonces eso lo podemos conectar con las cosas que están ocurriendo, con las actuaciones de algunas de estas personas que afortunadamente están privados de libertad y que están jugando precisamente a una salida distinta a la que establece la Constitución y las leyes de la República. ¿Va a ir usted a la Fiscalía el día de hoy? Vamos a acompañar al presidente de la Asamblea Nacional en todo esto que, por supuesto, nos preocupa a todos a raíz de lo que ocurrió, lo que ha venido ocurriendo, que no es AMPA común, Luis Fernando, sino que estamos hablando de una organización, de algo bien estructurado, de profesionales, y de acuerdo a lo que hemos recogido, de cómo se comenzó en Colombia, ¿no?, estos procesos, digamos, de infiltración del Estado, de la sociedad, con esta cultura de la muerte que promovió Uribe en su momento y que intenta trasladar a Venezuela. Por supuesto que tenemos que tener todas las previsiones. Vamos a acompañar al presidente de la Asamblea Nacional ante la Fiscalía para pedir que se investigue, ¿no?, el por qué este diputado, que de alguna manera pues era el jefe político de Loren Salet, vinculado a todos estos actos de intentar colocar bombas en discotecas, traer la muerte, hablar de una lista de 20, y aparentemente, bueno, han caído 2 compatriotas nuestros. Por supuesto que ante todo eso, Fernando, tenemos que tomar las previsiones que establece la ley, pero esto no nos va a amedrentar, esto no se puede interpretar como temor o miedo, sino al contrario, hoy más que nunca estamos unidos, ¿verdad?, comprometidos en defender la paz de la República
de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, y por supuesto que si vamos a confrontar a un sector de la oposición que está jugando precisamente a la violencia y a generar estos actos y a tratar de inocular lo que ocurrió en Colombia y trasladarlo a Venezuela, nosotros lo vamos a enfrentar con todo lo que las armas que nos da la Constitución y las leyes de la República. Muchísimas gracias por su visita. Amigos, conversamos con Julio Chávez, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV, también vicepresidente de la Comisión del Poder Popular y Medios. Quedamos con Gualesca y Manuel.